Hay una famosa frase que dice que Dios escribe recto sobre renglones torcidos. Un renglón torcido nos hace pensar en un suceso doliente, algo injusto, algo cruel, terrible para el ojo humano. Y nos preguntamos por qué, y nos sumergimos en un negro pozo del desconsuelo y buscamos esperanza. Un por qué que no tiene respuesta, un por qué que lanzamos hacia alguien, podríamos llamar Dios, la vida. Esta idea de un Dios que habita en ese lugar donde no se sabe, misterioso. Pero ¿a ustedes qué les parece? ¿Podría Dios escribir sobre renglones torcidos? ¿Escribiría Dios? Sería la pregunta. Sin duda, las cosas suceden, la realidad no se pliega siempre a nuestros deseos. Parece ser que hay un lápiz azaroso, desprovisto de sentimientos o de amor, de justicia, incluso de sentido. Dios no debe ser ni encajar en nuestra idea de Dios, ni debe coincidir con los atributos de los que pretendemos adornarlo. Quizás no se sienta demasiado conmovido cuando nosotros le elevamos nuestros ruegos, ni en suma representado cuando libramos una o mil guerras en su nombre. A Dios no lo encontramos en las páginas de las Sagradas Escrituras, no importa de qué religión. A lo sumo tal vez tenga que ver más con Dios esa inspiración que ocasionalmente destilan esos libros cuando señalan dónde habita realmente lo divino, aquello que de una manera intuitiva todos podemos presentir. La letra mata, pero el espíritu vivifica. Tal vez Dios no tenga nada que ver con lo que pensamos, ni sea descriptible ni quepa en mente alguna. Tal vez Dios sea lo que es, simplemente como la vida, que es, como todo es. Aunque la injusticia, algunos dicen que es una idea humana, sin embargo el ser humano y su mundo también han sido creados por la naturaleza, y es la naturaleza la que ha hecho nacer en nosotros la noción de equidad y de vivencia en lo justo, como opuesto a lo injusto. ¿Quién quiere renglones torcidos? A nadie le agrada sufrir. Todos huimos de las dificultades. Inclusive el dolor nos resulta inmoral. Pero parece ser que todos necesitamos que algún aspecto o fragmento de nuestra vida no sea derecho, sino torcido, para poder crecer. Hay obstáculos. Todos tenemos un ego. Necesitamos atravesar pasos, a veces muy estrechos, recibir acicates, vivir complicaciones que nos impulsen, exijan y muevan en nuestro lugar de comodidad. La mayoría de las personas reconocen fácilmente que tienen un área de su vida que le llaman compleja, frustrante, difícil. Ya sea la pareja, los padres, la salud, el trabajo, el dinero, los hijos, su carácter, sus emociones, como si fueran sus caballitos de batalla. Tal vez nosotros no deseemos las dificultades, pero las necesitamos, porque ellas nos hacen más humildes y humanos. Van adelgazando el ego y nos enseñan que no somos aquello en lo que nos tanto tiempo invertimos o aquello con lo que estamos tan identificados. Como dijo Nietzsche, lo que no nos mata nos fortalece. Todo esto nos empuja a crecer. Aquí todo es transitorio. Recordemos, nada es eterno.
Cuando la realidad que nos circunda no nos gusta y deseamos cambiarla, sentimos un impulso irreprimible por actuar y debemos hacerlo. La buena energía se dirige siempre hacia lo venidero, hacia lo que llega a cada momento. Pero cuando nos quedamos atascados en eso que nos dolió, nuestra energía se va hacia atrás, hacia el pasado. Nos quedamos paralizados.